Vamos a empezar la clase, pero no hay por los 4 minutos de retraso. Vamos a empezar la clase. El día de hoy vamos a tener me gusta esta sesión, ¿verdad? Porque platicamos un poco, seguimos platicando, ¿verdad? No estamos hablando todavía cosas netamente ya de teoría de compiladores, sino que seguimos platicando un poco de la historia, el trasfondo de compiladores, ¿verdad? Como les dije, las primeras 2 semanas son un poco más tranquilas para que nos vayamos acomodando al semestre, ¿verdad? Porque ya después práctica vamos a tener de sobra en el curso. Bien. El día de hoy es una clase que me gusta bastante, ¿verdad? Me gusta que hablemos, charlemos un poco todos. Y más que todo vamos a ir hablando de la evolución de los compiladores y la evolución como tal de los lenguajes de programación. Y el famoso en qué me va a servir los compiladores, ¿verdad? En qué se aplican. Porque muchas veces ese es un argumento que tienen muchos en contra del curso, ¿verdad? Que nunca lo voy a aplicar. Ese es el argumento. Entonces vamos a charlar un poco de eso en este día, en esta clase, en esta sesión. Bien. Sin más preámbulo, vamos a empezar. Si alguien tiene dudas, alguien quiere participar, siempre dejo el micrófono abierto para que... Y también el chat para que anden ahí haciendo sus aportes, ¿verdad? Sin ninguna pena. Bien. Vamos a empezar. Primero que nada, quiero empezar con un tema, que es la evolución de los compiladores, de los lenguajes de programación. Cuando hablamos de evolución de lenguajes de programación, estamos hablando directamente también de la evolución de los compiladores, ¿verdad? ¿Por qué? Porque un compilador es un lenguaje, representa un lenguaje de programación, muchas veces, ¿verdad? Entonces, a medida que evolucionan los lenguajes de programación, así va a ser que evoluciona también el compilador. Es decir, nosotros nunca vamos a llegar a un punto en el cual tengamos el compilador definitivo. ¿Por qué? Porque los lenguajes de programación se siguen implementando nuevas funciones, nuevas versiones. Por ejemplo, Java. Yo cuando entré en la universidad estábamos hablando de Java 7, 8, por ahí. Y eso ya quedó muy atrás, ¿verdad? Entonces, estamos hablando de que ya no se sigue utilizando los mismos compiladores que se utilizaban en su momento cuando yo estudié. Eso quiere decir de que el compilador tuvo actualizaciones, ¿verdad? Entonces es lo mismo, ¿verdad? Conforme va el tiempo avanzando, va evolucionando el compilador. Y uno de los temas interesantes es hablar de las generaciones de los lenguajes. ¿Por qué? Porque las generaciones de los lenguajes va a depender mucho del autor que estamos platicando. Siempre digo esto, ¿por qué? Porque unos vienen y hacen o clasifican las generaciones de los lenguajes en función del tiempo. Vienen y dicen, bueno, los del año tal, que eran los de código máquina, assembler, pues tenemos primera generación. Posterior, los interpretados o estructurados, mejor dicho, segunda. Y de ahí vienen los orientados a objeto, tercera. Y los de cuarta son los de ahora. Entonces, muchas veces se maneja de esa forma. Pero otros autores, como son los libros, los autores del libro de compiladores, estamos en el capítulo 1 del libro, ¿verdad? Recomiendo que lo lean también para ampliar un poco el conocimiento. Muchas veces, bueno, este autor lo que hace es que los segmenta por característica del lenguaje, ¿verdad? No es tanto por el tiempo, sino que es por características. Vamos a hablar. Ahorita vamos a ver, empecemos con la primera generación. La primera generación está dada por los lenguajes de máquina, es decir, netamente la secuencia de pulsos eléctricos
que recibe la computadora. En su momento esa era la forma de programar, en el cual teníamos que 0 me representaba un no y un 1 me representaba un sí, y a la larga, basados en la lógica binaria, pues básicamente ya teníamos una secuencia de, de instrucciones, ¿verdad? Entonces ya las primeras máquinas ya podían venir e ir interactuando, ¿verdad? Recordemos, bueno, cuando ustedes vean su curso de organización computacional, recordemos que acá tenemos el flip-flop, que esto es la base de la memoria RAM, ¿verdad? Estos son los principios de la memoria RAM. Entonces, este ya tiene la capacidad de almacenar y que almacena una secuencia de ceros y unos, que a la larga se interpreta como el lenguaje binario, ¿verdad? Entonces, básicamente el lenguaje de más bajo nivel, el autor del libro lo clasifica como lenguaje de primera generación. Bien. Luego de eso ya tenemos nosotros nuestros lenguajes de segunda generación. ¿Quiénes son los lenguajes de segunda generación? Ya hablamos de lenguajes ensambladores, ¿verdad? Ustedes en su curso de arquitectura de computadores 1 van a ver ya programar ensamblador. El ensamblador ya es un lenguaje sigue siendo de bajo nivel, pero ya tiene secuencias o instrucciones claves. ¿Qué pasa con ensamblador? Que en ensamblador estoy yo manejando comandos o instrucciones que van directamente a registros. Estos, los que están en esta columna, son registros de la memoria. Son segmentos como tal de la memoria RAM. Entonces acá yo ya abandono esta secuencia de unos y ceros y me pongo dentro del procesador para que él maneje, o el lenguaje maneje, por medio del lenguaje se manejen los registros de la memoria RAM. Estoy interactuando directamente con la memoria. Estos son registros. AX, DS, DX, AH son registros de la memoria RAM, ¿verdad? Este mensaje está en un segmento de memoria que ya vamos a ver más adelante en esta clase, dónde están estos segmentos de memoria y por qué es el chance de los compiladores ver esos segmentos. Bien, básicamente esto ya lo tenemos como segunda generación. Y mucho ojo, a raíz que siguen saliendo nuevas arquitecturas de procesadores y todo esto de unidades de procesamiento, vamos a hablar también las diferentes unidades de procesamiento, a raíz que siguen saliendo, así siguen saliendo los lenguajes ensambladores, es decir, el lenguaje ensamblador que nació en los años 60, 70, ya no es el mismo lenguaje de ensamblador que tenemos en el año 2022. ¿Por qué? Porque el lenguaje ensamblador va directamente con el hardware. Nosotros no podemos decir que el lenguaje ensamblador de un Pentium 4 ya tiene más de 20 años. Me imagino yo que un Pentium 4 es igual al de un Core i7. O sea, el que diga esto es una falacia, no es igual. No puedo venir y decir que un lenguaje ensamblador de 32 bits es igual a uno de 64. O sea, no es igual. Entonces, como no es igual, tienen que tener un lenguaje ensamblador nuevo. De igual manera, muy seguramente, el lenguaje de un AMD nunca va a ser igual al de un Intel. Muy posible. ¿Por qué? Porque ambos
Ambas arquitecturas manejan diferentes van manejando diferentes sus registros. Posiblemente tienen similitudes, ¿verdad? De que desde que venimos, desde los años 60 y todo ese 70 cuando empieza el lenguaje ensamblador, posiblemente viene con los mismos registros. Bueno, registros no, registros sí aumentan en función de los bits, aumentan. Las instrucciones pueden ser las mismas, move, la interrupción 21H, aquí tenemos la interrupción 21H, que es la escritura la interrupción 21H es la escritura en la pantalla, ¿verdad? Aquí es por interrupciones al procesador que se van haciendo las acciones. Posiblemente el move y la interrupción sean lo mismo, pero los registros ya no son los mismos. La manera en que yo manejo los registros no son los mismos. Entonces, hay una amplia diferencia, ¿verdad? Entonces, siempre el lenguaje ensamblador va a ir evolucionando en función de que va evolucionando las arquitecturas de las unidades de procesamiento. Y todo ese conjunto de ensambladores, que hay miles de ensambladores, es el lenguaje de segunda generación. Bien, ya lenguajes de tercera generación, los autores del libro ya le dicen lenguajes de alto nivel. ¿Qué lenguajes de alto nivel tenemos? ¿Alguien me puede decir ahí en el chat? ¿O qué es un lenguaje de alto nivel? Es el que se acerca más a nuestro lenguaje. En este caso sería el lenguaje inglés, ¿no? Que es como el que Lenguaje más usado. natural, ¿verdad? A la larga. Así es. Ya, aquí dice Carlos C, Java, C++, correcto. Todos esos ya son lenguajes de alto nivel, ¿verdad? Que C nació en el año 70 y algo, y Java en los 90, sí es cierto, hay casi 20 años de diferencia entre C y Java, pero ambos, el autor del libro los pone en la tercera generación, ¿verdad? A pesar de que C es muy diferente a Java. Eso es, ahorita vamos a hablar de eso, pero C es muy diferente a Java. Pero el autor lo pone en el mismo costal, ¿verdad? O sea, es lo mismo. O sea, él viene y dice, bueno, ambos ya, como dijo Ronnie, ¿verdad? Ambos ya se acercan a un lenguaje natural. Entonces, vengo y digo, a todos los voy a poner en el mismo costal, a todos. Como les digo, el autor del libro o los autores del libro tienen como punto de partida la clasificación por funcionalidad, no tanto por temporalidad. Tal vez ustedes vayan a encontrar algún autor que diga, bueno, de los tal año a tal año son de primera, del tal año, o sea, por temporalidad. Ninguno de los dos está bien y ninguno de los dos está mal, ¿verdad? Eso depende de cada autor, ¿verdad? Y no pasa nada si ustedes se encuentran en otra bibliografía que clasifican estos lenguajes de diferente manera, o sea, no pasa nada. Lo que sí va a pasar es de que para las evaluaciones del curso de primer parcial de compiladores 1, sí necesitamos que utilicen esta clasificación que propone el autor. Pero tengan en claro que no pasa nada si ustedes encuentran en otro autor unas variantes en las clasificaciones, ¿verdad? Bien, aquí es algo interesante. ¿Por qué? Porque Java ya estamos años 90. C estamos en años 70. ¿Y cuál es la principal característica entre Java y C? Fuera de que Java es orientado a objetos y C no es orientado a objetos. Pero ¿cuál es la principal, otras diferencias que tiene Java y C? ¿Alguien me puede decir? Fuera de la orientación a objetos, ¿alguien puede decir cuál es la principal diferencia después de la orientación a objetos? Garbage Collector, sí, interesante, eso no lo había pensado, pero sí interesante. El Garbage Collector, la presencia de Garbage Collector en Java es una diferencia. Vamos a buscar otra. La máquina virtual, dice Ronnie. No tanto vamos a ir por ahí. Ese ya no es tanto aparte del lenguaje, sino que ya es parte del ecosistema. Vamos a ver. Ronnie dice la máquina virtual. Así. Compilado, no. El compilador tampoco. No vamos por tema de compilación.
Lo mencionaron creo que en la clase pasada. Recuerdo yo que alguien lo mencionó, o en la primera clase, alguien lo mencionó. Vamos a ver quién se recuerda. Bien, les voy a ayudar un poco. C tiene la capacidad de interactuar directamente con los registros y con los apuntadores de memoria RAM. Mientras que Java posiblemente, pero ya no es una práctica que ustedes tengan que hacer. Por lo mismo que dice Carlos, ya existe el garbage collector. O sea, todo es a raíz del garbage collector. Pero la principal, como que la segunda diferencia, ¿verdad? Después de que C no es estructurado y Java es orientado a objetos, es que C tiene o puede, él tiene la capacidad de manejar los apuntadores a la memoria RAM. ¿Por qué creen que C tiene esa capacidad y Java no lo tiene? O bueno, si lo tiene, no lo tiene tan explícito, ya no es usado, pero C sí tiene esa capacidad y sí es usado. ¿Por qué? Aparte de que porque Java sí tiene ya, garbage collector y C no lo tiene. Obviamente esa es una de las razones del por qué tengo que tener yo el control de los apuntadores de memoria, por la falta de garbage collector. Pero ¿qué creen? ¿Por qué también? Otras razones del por qué se maneja apuntadores a memoria. ¿Qué imaginan ustedes? ¿Qué creen? ¿Por qué creen que C tiene la necesidad de tener o la característica de tener acceso a memoria? Así como lo tiene Assembler en su momento, ¿verdad? Porque C están hechos no tanto porque hacen sistemas operativos. Gracias, Brandon. Esa es la respuesta. Para optimizar recursos. Aquí estamos hablando años 70. ¿Cuánto era la RAM que tenían en los años 70? Versus la RAM que tenían en los años 90. Versus, pongámosle aquí Go, porque aquí también va a entrar Go. Versus la RAM que tenemos en los años 2020, ¿no? 2020 para arriba. ¿Será que la RAM es la misma que el año 70 versus 2020 o año 70 versus año 90? Definitivamente no es la misma. Gracias, Pedro. ¿Verdad? 4 megas en los 70. Entonces, es interesante, ¿verdad? Que en los años 70 ya existían transacciones bancarias, ¿verdad? Con sistemas. Y ahora, años 2020, y aquí en Guatemala todavía se nos sigue cayendo una banca virtual. Entonces, es como que vamos viendo que C fue creado y es por eso que es ampliamente utilizado. Correcto. Ese es un clásico ejemplo, ¿verdad? No solo Weddy, sino que ese es un clásico ejemplo de lo atrasado que estamos yendo. Y eso vamos a ir charlando el día de hoy, ¿verdad? ¿Por qué? Porque C en su momento salió para que el programador entendiera bien las ciencias de la computación y no sea un programador como tal. Entonces, ustedes van a comparar a un programador de los años 70 versus un programador de ahora. El de los años 70 era un toro, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque él tenía conocimiento de cómo estaba segmentada la memoria RAM. ¿Por qué? Porque solo tiene 4 megas y esos 4 megas tienen que aguantar con todo. Tienen que aguantar transacciones bancarias, tienen que aguantar registro de personas. Si se dan cuenta en las películas, ustedes pueden ver las películas bueno, obviamente de Estados Unidos, ¿verdad? De los años 70, 80, ahí a muchos van a ver ustedes tarjetas de crédito. Y ustedes que no crean que esas tarjetas de crédito no se manejan vía un sistema, ¿verdad? O sea, en ese entonces ya se manejaba un sistema, sistemas de información y muy posiblemente estaban hechos en lenguajes de toda la generación de C, ¿verdad? Dígase C, COBOL, Fortran, todos esos lenguajes que tenían interacción directamente con la memoria RAM.
Entonces, y las computadoras no tenían lo que ahora tienen, ¿verdad? Un celular tiene 8 gigas de RAM, 16 puede llegar a tener. Obviamente, ya no se usan hoy en día, bien se usan. Bien se usan hoy en día todavía estos lenguajes, ¿verdad? Hay un banco aquí en Guatemala que siempre anda pidiendo programadores en COBOL porque ya los programadores de COBOL ya pues han dejado de existir o se han retirado y correcto. Entonces siempre anda ahí capacitando en teoría, pero pagando muy mal, ¿va? Entonces son cuestiones ahí diferentes, complicadas, ¿verdad? Entonces, son lenguajes que estaban hechos para, son una cosa rara, correcto. Entonces, son lenguajes que están hechos para la optimización de recursos, como dijo Brandon. Entonces, el momento de que viene Java en los 90, aquí se rompió todo. ¿Por qué? Porque Java con el garbage collector ya le cede al compilador esa tarea. Entonces se rompe esa relación de que el programador antes era un científico que sabía usar. Entonces se rompe esa y desde que viene Java, se crean las dos áreas, las tecnologías de la información y las ciencias de la computación como tal. Se crea una barrera complicada entre ellos. ¿Por qué? Porque ya un programador ya no tenía que tener conocimientos altos de memoria RAM, no tenía que tener conocimientos altos de ciencias de la computación para programar. Ya podía programar cualquier persona con conocimientos básicos de Programa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la tarea de la optimización de los recursos se la deja al compilador. Eso nos abre una nueva cuestión y un fenómeno, mejor dicho, en la actualidad. Y ahorita vamos a seguir en los lenguajes de programación, solo necesito terminar esta cuestión. ¿Y qué nos abre como boom de los lenguajes que ya tienen garbage collector? Las malas prácticas y los malos productos en los sistemas de información. ¿Por qué? Si bien es cierto, antes teníamos recursos limitados, los sistemas de información cumplían muchas veces las mismas funciones que cumplen ahora, solo que con recursos casi ilimitados. ¿Verdad? Ustedes ahora hablar de un servidor de 64 gigas de RAM no es algo del otro mundo. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué tenemos esas cuestiones de que a veces ustedes están conectados en un sistema, están haciendo una transacción y se cae? Porque los lenguajes a veces ya vienen. Es parte culpa de la arquitectura y el arquitecto de software o la carencia de un arquitecto de software dentro del equipo de desarrollo de software. Eso tiene una gran parte. Así que si ustedes ven un sistema que se cayó, es muy posible que no tienen un arquitecto de software ahí que está definiendo la buena arquitectura del sistema. Pero lo otro también es el lenguaje. En una menor responsabilidad, pero también tiene un grado de responsabilidad el lenguaje. Ustedes van a correr un Glassfish de Java con 8 gigas de RAM un, para un sistema de asignaciones, digamos, ¿verdad? Si estuviera hecho en Java, o sea, esto es una mala idea. O sea, Glassfish de Java no se da abasto con 8 gigas de RAM. Mínimo pide él 32. Mínimo, ¿verdad? Entonces son cosas, si se dan cuenta, van creciendo los requerimientos y aún así no se dan abasto. ¿Por qué? Porque los lenguajes llegan a pensar que los recursos son ilimitados y eso abre a unas malas prácticas. Para los que les gusta jugar, ¿verdad? Todos los gamers, se darán cuenta que los juegos van pidiendo siempre, ya van pidiendo más y más y más. Y aún así teniendo todos los recursos a tope para un juego, siempre van a haber bugs, siempre se va a buguear el juego. ¿Por qué? Porque ya pensamos que ya es tan común tener recursos casi ilimitados que creemos que todo va a funcionar. Entonces, es algo que se perdió cuando vienen y los lenguajes se rompen a la larga de venir y tener el control de la memoria RAM. Se perdió esa optimización, entonces vino y empezaron a crecer los recursos y se prestó muchas cosas a malas prácticas que ahora lo estamos pagando, ¿verdad?
que se caiga un sistema. A veces muchos dicen, va, que la nube es la solución para todo. Y hace poco, la SAT, bueno, no voy a mentir, voy a decir el nombre, la SAT, hace 2 días se cayó. Y a pesar de que la SAT todo está en Amazon AWS. Entonces la nube no es la solución para todo, sino que siempre vamos a ir carreando las malas prácticas, ya sea de lenguaje o de programación e incluso de diseño de sistemas, ¿verdad? Entonces, todos estos conjuntos de lenguajes con los que interactuamos son los lenguajes de tercera generación. Ahora bien, vamos a los lenguajes de cuarta generación. Los lenguajes de cuarta generación, el autor lo pone como lenguajes de manejo de datos. ¿Qué lenguaje tengo aquí en, el, en la presentación? ¿Alguien me puede decir? ¿Qué lenguaje es? Sí, es SQL. Voy a decirles el nombre, es el PLSQL, ¿verdad? PLSQL. Cuando yo le agrego funciones a SQL, ya pasa a ser PLSQL. Pero siempre es en la rama de SQL. Entonces SQL también es un lenguaje de PLSQL, SQL como tal. SQL solo son consultas, PLSQL ya son procedimientos almacenados o funciones. ¿Qué otros lenguajes manejan datos en la actualidad? ¿O qué lenguaje? Más que todo está netamente para el manejo de datos. Ahorita que está de moda todo lo del data science, hay un lenguaje. Python entra más en este. Python entra mucho más en este. Porque es así, es dado, se puede usar para datos, pero también como se puede usar para datos, también lo puedo usar para un sitio web. Entonces sí, es más centrado para este, en tercera generación, Python. Pero hay otro, R, correcto. R, ¿verdad? R está también en esta categoría. Entonces vayamos viendo todos nosotros los lenguajes que están destinados netamente al manejo de datos. GraphQL también podría entrar, ¿verdad? Que son lenguajes orientados al manejo de datos, únicamente. Python puedo manejar datos, pero así como puedo manejar datos, también puedo venir y crear unas transacciones en un sistema transaccional, puedo crear no sé, el lenguaje más versátil, ¿verdad? Puedo crear una API, pero R como tal, netamente es para datos, ¿verdad? Incluso podríamos hablar acá de MATLAB, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta, como les digo, aquí ya se ve bien que primera generación, unos y ceros. Segunda generación, todos los hermanos de Assembler. Tercera generación, todos los orientados a generar una lógica como tal. A lenguajes, no sé, ya sea desde los 70 hasta tiempos actuales, pero son lenguajes de programación. Cuarta generación son los lenguajes que vienen y manejan datos, ¿verdad? Entonces vamos viendo que no es generacional, sino que es por características del lenguaje. ¿Por qué? Porque SQL nació en los años 70 también. SQL es un lenguaje muy bueno. O sea, SQL es un ejemplo de lo transversal que puede llegar a ser un lenguaje, porque SQL desde los 70 y ha cambiado muy poco. Un select, un select asterisco from tabla va a ser un select asterisco from tabla desde los 70 hasta los fin de los tiempos en todos los motores de bases de datos relacionales, ¿verdad? Entonces, tenemos mucho que aprender de SQL, ¿verdad? Que es el ejemplo de un buen lenguaje de programación. Y al final, perdón, tenemos este ejemplo de quinta generación que ya casi está en desuso, que es Lisp. Lisp es un lenguaje orientado a listas, por eso Lisp.
listas que muy al inicio se utilizaban en la inteligencia artificial. Recordemos que uno de los algoritmos de inteligencia artificial, por ejemplo, podemos hablar del camino más corto. O sea, ustedes le dan algo a un autómata y el autómata tiene que venir y encontrar el camino más corto de un laberinto. Entonces ese es un lenguaje eso lo hace con listas y ese es uno de los principios de la inteligencia artificial. Hay, creo que se llama el algoritmo estrella, donde va ahí buscando el camino más corto de un laberinto. Entonces, esos muchas veces se utilizan para la inteligencia artificial. ¿Y dónde se hacía eso? ¿O cómo prácticamente dónde se empezó a hacer toda esta cuestión? En Lisp, ¿verdad? Eso se empezó a hacer en Lisp. Entonces yo en Lisp ya podía venir y programar listas de cualquier tipo. Y no pasaba, más que todo esto era la inteligencia artificial en sus inicios, ¿verdad? Ahora ya ya dejó en desuso esto. Lisp ya no es usado. Los lenguajes que nacieron de Lisp ya pasaron de moda, ya no se utilizan. Ahora para inteligencia artificial es muy dado Python, ¿verdad? Python es muy dado para la inteligencia artificial y Lisp ya quedó en desuso, ¿verdad? Pero aquí básicamente el autor, pues también no era en su momento, no sé en qué momento hizo mucho más antes del 2008, hizo esta clasificación. Entonces, pues él pensó en su momento, pues no existía tanto boom de la inteligencia artificial ni de la ciencia de datos como ahora, pero imagino que en una tercera generación, en una tercera edición del libro se va a actualizar muchas cuestiones de esta clasificación. Bien, dudas hasta acá de la clasificación de los lenguajes de programación como lo hace el autor. ¿Todo claro? Gracias. Bien, ahora pasemos, bueno, igual ustedes deben de leer la unidad número 1. Yo no estoy aquí veniendo y leyendo el libro, o sea, simplemente extraigo lo más importante y lo expongo y lo platicamos acá en clase, pero ustedes pueden profundizar en el libro que les coloqué en la web, el capítulo 1. Bien, vamos a hablar de un tema bastante interesante, que es el compilador como ciencia. Si se dan cuenta, la clasificación de los lenguajes no es científico, es a percepción. Mientras que ya platicar de compiladores ya es una ciencia. ¿Por qué? Me gusta siempre hacer la similitud en esto. Los compiladores están basados en la matemática discreta. Toda su lógica está en la matemática discreta. Entonces, nosotros el reto acá en todo, desde el análisis léxico hasta generación de código destino, es venir y convertir esta matemática discreta a un compilador. Y ustedes en la matemática discreta y en la teoría de conjuntos y todo lo que ustedes quieran colocar en las matemáticas discretas, por ejemplo, voy a tener un 1 a 1. En matemática discreta, esto siempre va a ser 1. Jamás va a cambiar. Por eso es que el compilador el estudio de compiladores es científico, es una ciencia. ¿Por qué? Porque tiene sus bases en esto. Es como, por ejemplo, la física muchas veces tiene sus bases en la matemática. Entonces, ustedes están haciendo cálculos físicos, no van a decir que en un sistema decimal 10 más 10 va a ser 30, pues, o sea, no. La matemática es exacta. Por ende, la física es algo científico porque tiene bases científicas. Lo mismo pasa con el compilador. El compilador está basado en la matemática. La matemática es exacta. Entonces, el estudio de compiladores es una ciencia. Mientras que, por ejemplo, la clasificación de lenguajes no es una ciencia porque yo puedo tener un criterio y ustedes pueden tener otro criterio.
¿Cuál de los dos está bien? Los dos pueden estar bien, no hay problema. Pasa lo mismo también con el desarrollo de software. Que alguien venga y diga, es que tenés que utilizar polimorfismo siempre. Y otro dice, pues que no quiero, o sea, simplemente no es mi forma de programar. Ah, bueno, no pasa nada. O sea, no pasó nada. Alguien viene y dice, mira, fíjate que para esta vista en un sitio web tenés que utilizar un acordeón. No, no quiero usar un acordeón, yo quiero ponerle todo junto. No pasa nada, o sea, simplemente es perceptivo. Lo mismo pasa con la gestión de proyectos, por ejemplo. Ya ustedes van a ver en su momento varios marcos de trabajo de gestión de proyectos, como lo es el PMBOK o otros derivados. Pero ustedes vienen y omiten un capítulo del PMBOK, no pasa nada. O sea, simplemente pues no, no necesito este capítulo y pues ahí incluso en la introducción de los libros de metodologías de proyectos o gestión de proyectos dice, este simplemente es un marco, o sea, no quiere decir que todo lo vayan a seguir al pie de la letra, no pasa nada. Pero ustedes vienen y dicen acá en compiladores, no voy a hacer análisis léxico, creo que no va a pasar nada, o sea, ese es un error, pues, o sea, sí hay que hacerlo, sí hay que hacerlo. Aquí hay algoritmos bien definidos de cómo realizar los compiladores y de igual manera de cómo venir y de dónde están su base, ¿verdad? Entonces, por eso es que hacemos la distinción y la diferencia entre cursos del área de desarrollo de software y de metodología de sistemas, que son las otras áreas, versus cursos de ciencias de la computación, porque son diferentes, ¿verdad? Entonces, el estudio que vamos a tener ahora va a ser como tal científico. ¿Por qué? Porque tiene sus bases en las matemáticas. Entonces, a mí yo cuando doy clases, a mí me gusta mucho hablar de los teoremas, de dónde viene, cuál es su base científica. Yo no solo voy a venir y enseñar los métodos, sino que yo voy a venir y enseñar sus bases, ¿verdad? ¿Dónde están sus leyes, sus teoremas, sus inducciones? Porque así son los compiladores. Muchas veces tienen leyes, tienen teoremas, tienen inducciones. Entonces, y notaciones, ¿verdad? Entonces, vamos a estar platicando. Me gusta dar mucho el trasfondo científico y el trasfondo matemático de cada teorema. Y eso es lo que nos hace unos científicos en las ciencias de la computación, ¿verdad? Eso es la diferencia. Y eso era el conocimiento que tenía la gente. Programaba en C, ¿verdad? Ese era el conocimiento, ¿verdad? Ustedes muchas veces van a ver en los años 70 que muchas veces habían, por ejemplo, los científicos o los programadores en Dell, ¿verdad? No, en IBM, a veces iban con bata, porque pues tenían una orientación científica. Obviamente no íbamos a estar usando bata ahora, pero ese conocimiento científico se fue perdiendo y ahora pues se ha masificado mucho la programación, ¿verdad? Entonces a veces no tenemos como diferencia un egresado de una ingeniería en Latinoamérica, muchas veces su aspiración es ir a programar, teniendo conocimientos muy profundos en ciencias de la computación, caemos al campo de la programación. No es malo, porque a la larga tenemos que vivir de algo, pero nos estamos limitando a todo el conjunto de conocimiento que tenemos, ¿verdad? Y ese es el alcance de la ciencia. El alcance de la ciencia siempre será más grande que el alcance de la industria, que será más pequeño, ¿verdad? Entonces, vamos a ir hablando ya de aplicaciones de compiladores como tal, para que vayamos viendo en dónde nos podemos desarrollar en los compiladores, ¿verdad? Entonces, para que vayamos cambiando ese chip de que nunca van a usar un compilador, uno no sabe, ¿verdad? Uno no lo sabe. Bien, antes de empezar este tema, bueno, este tema también está en el capítulo 1 del libro, pero sí me gustaría preguntarles a ustedes, y alguien si quieren ustedes encender su micrófono, está bien, si me lo ponen en el chat también, ¿qué aplicaciones creen ustedes que tiene el compilador? ¿Alguien me puede decir ahí? ¿Qué aplicaciones? Si alguien ya leyó el libro, pues va a tener la respuesta más clara, pero si no, pues podemos ahí pensando, ¿verdad? Cualquier tipo de aplicación. ¿Qué creen ustedes en qué se aplican los compiladores lejos de los lenguajes de programación?
¿Dónde creen que se aplica un lenguaje, un compilador? ¿Qué otra aplicación tiene lejos lejos de los lenguajes de programación? Procesadores, sí, vamos a hablar de eso. El motor de los videojuegos también, ¿verdad? Los motores van evolucionando según también los años. Y eso a la larga son intérpretes o compiladores, ¿verdad? Procesadores es muy interesante, vamos a hablar de eso. ¿En qué otra área eh, se aplican los compiladores? ¿Qué creen ustedes? ¿Dónde imaginan ustedes que se aplica? Antes de empezar el traductor de Google, sí, puede ser. Tal vez empezó como proceso, como un compilador y ahorita evolucionó ya como inteligencia artificial, pero sí, no dudo que en un momento empezó. Machine Learning, hijo de la gran. En Machine Learning se podría. Tengo una cuestión ahí, tal vamos a hablar de ese Machine Learning Sender y de criptografía, porque el comportamiento de ambos son similares. La criptografía y el Machine Learning con el comportamiento con compiladores son muy similares, ¿verdad? En los bancos, posiblemente. No lo descarto, pero puede ser. Vamos a ir hablando. Entonces, primero que nada, la principal aplicación, señores, por excelencia son los lenguajes de programación. O sea, no vamos a mentirnos, es la principal aplicación. Eh, es interesante la cuestión de cómo salen los lenguajes de programación. O sea, ustedes no crean que los lenguajes de programación no se renuevan. Voy a dejar de compartir pantalla porque necesito compartir otra cosa. Necesito compartir la pantalla completa, mejor, perdón. Lejos de solo una ventana. Ahí estamos. Es interesante lo que crecen los lenguajes de programación. Por ejemplo, ahora Java, si no estoy mal, me confirman, Java se publica cada dos veces al año o sigue siendo una vez al año. Una nueva versión de Java. ¿Me confirman? Pero mínimo es una vez al año. Entonces, no crean que simplemente lo que hacen, como los chistes que dicen, simplemente le quitan, la única actualización es venir y quitar todo donde dice 17, ahora va a decir 18. No es así, ¿verdad? Tienen un estudio en el cual sí, sí se, sí se ve, la verdad, los avances en el compilador de Java. En los compiladores que nacen, las nuevas versiones es gente que está trabajando dentro de esta cuestión. Y bueno, y ustedes venir y meter un parche en el compilador de Java no es algo del otro mundo. No es algo del otro mundo, ¿verdad? No es algo que está fuera de nuestro alcance. Decir, puchis, esa gente nada que ver, pues es otra gente, no. Eh, Java tiene una sección código abierto en el lado del OpenJDK, OpenJDK, ¿verdad? En el cual está abierto y viene la gente y la comunidad de Java y viene e interactúa con Java y puede venir y proponer cambios en el compilador de Java. En el mundo de Guatemala no es algo que está fuera de nuestras fronteras. Para los que no conozcan a Víctor Orozco, y si los conocen, pues él es egresado de nuestra carrera, ¿verdad? Él salió en el año 2010, por ahí, algo así, por ahí, 2010, 2009.
salió de la carrera, él se metió mucho al mundo de Java, le fascinó el mundo de Java, con permiso de aquel, ¿verdad? Ahí voy a platicar un poco de aquel. Entonces, aquel se metió mucho en el mundo Java, en la comunidad Java, en temas de, de toda ¿cómo se llama? El Java Day, ¿verdad? Él fundó el Java Day, todo el Yug de Java, ¿verdad? Hace más de 10 años ya tiene el Java Day y todas esas cuestiones. Y bueno, él como vino y su conocimiento científico se fue a Brasil a estudiar una maestría en ciencias de la computación. Estuvo en Brasil, en la universidad, ya se me olvidó en qué universidad estuvo aquel, y estuvo en Brasil y todo lo llevó allá a las ciencias de la computación, que él es pro de todos estos cursos de compiladores, porque para que él le cambió la vida. Y bueno, y vino y al final él se mete en el código de Java y propone unos cambios al compilador de Java. Si no estoy mal, va por esa vía. Tendría que platicar con él, que recordar bien cómo está esa cuestión, pero propone unos cambios al compilador de Java y eso le hace acreedor junto con toda la labor que venía haciendo con el Java Day que le dan el Java Champion. Java Champion, es decir, es un campeón Java, son embajadores de alto nivel de Java que han dado eh, grandes avances en el mundo Java a nivel mundial. No hay como menos de 300 Java Champions, si no estoy mal, no hay muchos. Y en Guatemala tenemos dos. Víctor es uno. Y otro se me fue el nombre de la otra persona que es Java Champion. Y el camino fue el mismo, casi el similar, ¿verdad? Meterse y hacer un aporte real a Java, ¿verdad? Aporte no a nivel de venir y decir yo uso Java en el trabajo, no, o sea, aporte venir y meterse al código del compilador y venir a decir, bueno, en la fase de análisis léxico está fallando esta cuestión, ¿va? Y tenemos dos guatemaltecos con este premio Java Champion y el orgullo de San Carlos es que los dos son de San Carlos. Sí, los dos son de San Carlos. Para los dos son de San Carlos y los dos, podríamos decirlo así, son fruto de nuestra orientación científica que tiene la academia. Podemos también hablar del caso de Adín Ramírez. Adín Ramírez. Adín Ramírez es un poco más antes de la generación de Víctor. Adín, pues, en su momento cuando yo entré a la San Carlos, a la carrera en el año 2010, Adín era el conocido como que era venir y era la leyenda de sistemas, ¿verdad? En su momento cerrar antes de 5 años era muy difícil, ya que lo había logrado. Se graduó, se lo llevaron a Corea del Sur para estudiar una maestría. En Corea del Sur ven que él tiene fuertes aplicaciones en compiladores, porque él fue también auxiliar de compiladores 2. Tiene fuertes conocimientos de compiladores, le dan la beca para doctorado y se gradúa de doctor en ciencias de la computación y viene y se lo jalan para Brasil, ¿verdad? Ahora está en Brasil y difundiendo ciencia y todo el tema de machine learning y todo lo salió desde el punto de compiladores. Bueno, el punto ya me estoy desviando un poco de la cuestión, pero sí existen muchas cuestiones a nivel de compiladores y que alguien que ustedes, como nosotros, ustedes quieren meterse al mundo, existe un mundo detrás de toda esta cuestión. Y por ejemplo, vino Microsoft también, que ellos sí son pagados, ¿verdad? Obviamente. Vino y bueno, dijo, bueno, yo tengo los JavaScript con Node.js y toda esa cuestión, pero JavaScript no es tipado. Hagamos un lenguaje tipado. ¿Y qué hizo? Hizo TypeScript. Entonces, vienen, créanme, qué lenguajes se están haciendo alrededor del mundo. Por ejemplo, viene Netflix y Netflix desarrolla un conjunto de librerías para ciertos lenguajes de programación. No me recuerdo cuál era. Tanto auge tuvo con el manejo de microservicios que viene Netflix y libera esas librerías. Entonces, muchas veces van a ver ustedes empresas, Netflix, Facebook y todo, Twitter, Google, que generan sus propios lenguajes de programación. Entonces, no estamos hablando de algo fuera del otro mundo. Estamos hablando que empresas que generen lenguajes de programación existen. Lo que pasa es que aquí en Guatemala estamos como todavía
en los años 90, por decirlo, por ejemplo, sí, Mozilla también, la fundación Mozilla. Entonces estamos como haciendo la chance que hacía Estados Unidos en los años 80, 90, que es sistematizar todo. Eso es lo que hizo Estados Unidos en su momento, en los años 80 y 90, sistematizar todo. Pero nosotros estamos haciendo todavía eso. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, todavía hay trámites que hay que hacerlos físicos. Lamentablemente, ustedes tienen que todavía imprimir una carta y llevarlo. O sea, todavía hay trámites físicos. Esa barrera de Estados Unidos y los países del primer mundo lo superaron en los 80s y 90s. Entonces ya en los 2000 ya tenían ellos para ir innovando y generando nuevas cuestiones. Yo conozco a alguien de San Carlos también que se fue a trabajar en Google. No es algo del otro mundo, muchacho. Se fue a trabajar en Google. Este chavo. No es un ejemplo para mí porque él no se graduó de la... Cerró, pero nunca se graduó, nunca terminó la carrera. No voy a decir el nombre. Pero sí es un ejemplo en el sentido que él se metió tanto en las comunidades también de código abierto y todo, y no sé cómo le salió la beca, y se fue para trabajar a Google en un año, creo yo, un año, por ahí. Fue a trabajar a Google y ya, o sea, él en su CV trabajé en Google, o sea, y tiene una constancia, o sea, a ese nivel, ¿verdad? Todo es por el tipo de cuestiones que vamos viendo. Hay otro programa, eh, vamos a ver si lo encuentro. Hay alguien que... ¿Cómo está esta cuestión? No lo encuentro. Graal VM. Al que quiera ahí buscar Graal VM, lo voy a poner ahí en el chat. Graal VM es una iniciativa de código abierto de la máquina virtual de Java. Y en sus ejes de trabajo, alguien puede venir y, que no lo encuentro, no puede venir y buscar con ellos financiamiento para investigaciones en compilación, en compiladores, y te pueden llevar a otros lados del mundo. No encuentro el enlace, el semestre pasado sí lo encontré. Pero Graal, pues Graal con G, con GR. Entonces Graal es un ecosistema Java que se dedica mucho a la investigación de compiladores, ¿verdad? Entonces, son cuestiones que se ven en el mundo global. Se habla de compiladores en todo el mundo, la generación de nuevos lenguajes de programación. No es algo del otro mundo venir y hablar que se generan nuevos lenguajes. Lo que pasa hasta que en nuestro mundo y entorno es muy pequeño y a veces nos pone también, nos centra, ¿verdad? A algo muy pequeño. Pero gente creando nuevos lenguajes de programación existen. O sea, no son, si no, o sea, me platicaba con un compañero que cuando yo empecé la universidad no existía Go. Termino la universidad y tampoco. Entonces viene y ya dando clases es cuando yo me entero por medio de mis auxiliares que existe un nuevo lenguaje Go y se utiliza. Y hay gente que desarrolla ese estos lenguajes. Entonces, créanme, no son eminencias como tal, así que digamos, puchis, es gente que nunca vamos a alcanzar. O sea, el conocimiento que se da en San Carlos es muy sólido. Aquí está, es el que le decía. En sus líneas de trabajo de Graal, para hacer programas de interinato, está el compilador, ¿verdad? Aquí está. Que si que alguien quiere venir y quiere y se postula y dice, bueno, yo tuve buena base en la San Carlos de compiladores, me quiero postular y que me lleven, qué sé yo, a California, a Suiza, a estudiar y eficientar el compilador de Graal, que a la larga es Java, pues meta en su propuesta y toda esa cuestión, ¿verdad? Incluso Facebook, que da también becas para doctorado, y en una de sus líneas de becas de doctorado está el estudio de compiladores, ¿verdad? Entonces son cuestiones que vamos viendo ahí, que hay un mundo, ¿verdad? Hay un mundo, es de animarse. Pues en mi caso, pues yo opté una vez a la beca de Facebook,
no salí favorecido, pero no quiere decir que no, solo una persona se metió para compiladores, sino que solo, o sea, en todo Guatemala, pues imagino que solo fui yo. Entonces, mientras más vaya creciendo esa cuestión, pues más posibilidades vamos a tener, ¿verdad? Entonces, generación de lenguajes de programación es la primera aplicación, ¿verdad? ¿Dónde se aplica? Obviamente en el primer mundo, en gente que en empresas, en países en el cual la ciencia y las ciencias de la computación como tal ya es el día a día, ¿verdad? No es como acá que en Guate, pues todavía la visión es ir a programar, ¿verdad? Entonces, lamentablemente eso nos tenemos que ir quitando. Eh, el segundo, pues obviamente es el manejo de la memoria, la optimización de lo mismo. Esto es lo que les decía, esta es la estructura de la memoria RAM, y esto es lo que les decía a ustedes, el stack, y aquí está el heap. Y esto se ve en compiladores 2, el manejo de esto, el heap y el stack, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros hablamos de compilación o de optimización de lenguajes de programación, muchas veces nos vamos a ir a este lado del garbage collector, que a la larga es la administración de la memoria. Muchas veces el garbage collector está inmerso en la administración de la memoria. Pero vamos a hablar del garbage collector más adelante. ¿Quién administra la memoria? A la larga muchas veces es assembler, pero también ese assembler es generado a partir del proceso de compilación. Entonces, si ustedes ven un programa lento, o sea, dicen ustedes, ¿cómo es posible que tengo lento el programa? Tengo un disco SSD, tengo 16 de RAM, tengo un procesador bastante decente y el programa no responde. ¿Qué está pasando? Muy posiblemente el manejo de memoria en donde está hecho ese programa, o posiblemente también la forma de programación, no es la óptima, ¿verdad? Entonces, ahí hay una oportunidad de optimización, e incluso a nivel de sistema operativo. Recordemos que Linux es abierto, entonces podemos meternos al código del kernel de Linux, ¿verdad? Y ir viendo dónde está esta cuestión del manejo de memoria. Esto me lleva al garbage collector, ¿verdad? Básicamente el chance del garbage collector es lo que miramos. Aquí hay secciones que ya no se utilizan. Y cabal, esta estructura es la que vamos a ver en compiladores 2. Guárdense bien esta imagen, esta estructura en la que se mira en compiladores 2. Y estos que están en rojo son los que no se utilizan. Y viene el garbage collector y limpia toda esa memoria y ya me libera. Ya me libera y vean, el nuevo objeto ya va a caer en esta posición. Mientras que antes caía aquí. Básicamente ese es el chance del garbage collector. En San Carlos no llegamos a ese tema de garbage collector. Quedamos en las puertas, tal vez. No llegamos a ese tema de garbage collector. Entonces alguien puede venir y decir, bueno, mi proyecto de tesis de graduación va a ser crear un garbage collector. Agarrar mi proyecto de Compi2 y le doy una seguidilla a crear un garbage collector. Y eso, créanme, con eso se pueden graduar. Crear un garbage collector. Bien, ustedes leen ahí leen una porción del libro. A la larga, el garbage collector es limpiar memoria. Ustedes lo presentan ante su tesis, escriben, ustedes saben cómo hicieron su tesis y toda esa cuestión, y pues se pueden graduar haciendo un garbage collector, ¿verdad? Pero ¿qué me da a mí esta como visión? Ya años después de haberme graduado, de haber seguido estudiando y de ver las oportunidades, ¿verdad? En su momento nunca lo vi cuando fui estudiante. Me hubiera gustado, la verdad, me hubiera gustado venir y proponer un garbage collector como, como tesis, ¿verdad? Agarrar mi proyecto de compiladores 2, simplemente agregarle un garbage collector y presentar eso. Muy posiblemente me la aceptan y me hubiera graduado con una bonita tesis, ¿verdad? En su momento pues no lo pensé y ahora ya lo veo. Ahora ya lo veo y lo digo porque pues creo que es una oportunidad que ustedes incluso pueden venir y graduarse. Y esto me lleva a lo que decía aquí Sender, la fabricación de las arquitecturas o las unidades de procesamiento. Como les decía, nace un nuevo procesador
nace un nuevo lenguaje assembler. O sea, eso es fijo. No es el mismo assembler que venimos haciendo con el primer procesador, que fue el Intel 8080, si no estoy mal. Ahí el que sepa tal vez la respuesta me lo puede decir. El Intel 8080 fue el primer procesador. Y obviamente, este no se mira muy bien. Este sí se mira mejor. El Intel 8080 no iba a usar el mismo assembler que un i7, ¿verdad? Un i9, un Ryzen 5, un Ryzen 7, ¿verdad? Incluso el código assembler de un Xeon, que son los de los servidores, no es igual al de un Intel, o sea, tienen variantes. Entonces, cuando en función que crezcan los procesadores, ustedes tienen que saber que también está creciendo el lenguaje de assembler, y hay gente que está haciendo el lenguaje de assembler. Y no solo es esto del CPU, también es de la GPU. Y más ahora con el tema de criptomonedas, esta cuestión de las GPU se ha venido para arriba. Todo el mundo de la GPU se ha venido para arriba, no solo con criptomonedas, sino que también con machine learning. Y estos también tienen su forma de ver el mundo y tienen también su forma de ver y de manejar su propia VRAM, porque aquí estamos hablando de VRAM, la memoria de video. Entonces, también tienen ellos su propia interfaz de assembler, ¿verdad? Y vaya si no salen nuevas arquitecturas, nuevas unidades de procesamiento. Vaya si no salen. Salen, claro que salen nuevas. Entonces, no es algo del otro mundo. Siempre traigo a colación eh, esta. Ahorita vamos a hablar de minería, de esa cuestión. Siempre traigo a colación esto. La planta de ensamblaje que tiene Costa Rica de Intel. Para los que no sabían, existe la historia, ¿verdad? Tan verídica no lo sé si es, pero sí sonó mucho cuando yo estaba estudiando, que esta planta iba a venir a Guatemala. Intel iba a venir a Guatemala. En algún punto se torció la cuestión, en algún punto esa oportunidad y se fue para Costa Rica. Yo sé muy bien que solo es una planta de ensamblaje, pero es una palanca de oportunidades. Imagínense ustedes, egresados de San Carlos, vayan a trabajar a dirigir la planta de ensamblaje de procesadores. Viene el encargado de la planta de Guatemala y dice, bueno, pues te miras bien gallo para esta cuestión, ¿va? No quieres ir a probar a Estados Unidos a trabajar en Intel, creando o dirigiendo un equipo de creación de lenguajes de assembler de nuestras nuevas generaciones. Son oportunidades que nos fuimos perdiendo como país, ¿verdad? Y ahora pues lo gozan los costarricenses que si se dan cuenta, no es una casualidad. ¿Por qué? Ahorita les voy a poner cuestión. Eh, la UCR, Universidad de Costa Rica, es la mejor ranqueada a nivel centroamericano y se codea con la nivel latinoamericano. O sea, el fruto de la inversión en ciencia es un buen ranking y eso ha traído mejor calidad de vida y sobre todo que empresas como Intel se animen a invertir en un país latinoamericano. Alguna oportunidad que nosotros perdimos en algún punto, ¿verdad? Yo sé, como les digo, yo sé que solo era en ese entonces, es un ensamblaje, pero no quita la oportunidad que puede ser una palanca a subir a Estados Unidos y venir y trabajar en esta cuestión. O traer ese conocimiento acá, como dice Marvin, hay escasez de chips, ¿verdad?
Vamos a hablar un poquito ahorita de la minería en este sentido, Jonathan, tal vez un poquito más adelante. Y al final tengo el TPU. El TPU, para los que no saben, es una unidad de procesamiento tensorial, es decir, procesa tensores. ¿Alguien sabe para qué se utilizan los tensores? ¿Alguien ha oído la palabra tensor? ¿Qué es un tensor? ¿Y qué se utiliza, en qué se utiliza ahora en los tensores? El tensor, ahorita vamos a hablar. Ay, qué pequeña la imagen, pero algo así. El tensor es un espacio vectorial multidimensional, comúnmente es ortogonal con 8 dimensiones, que se utiliza para el deep learning y el machine learning. Entonces, el TPU es una unidad de procesamiento dedicada únicamente a la inteligencia artificial. Es únicamente. ¿Y quién creen que creó el TPU o los tensores? Bueno, no los tensores, sino que el tensor pues, es una variante de la álgebra vectorial. ¿Quién creó el TPU? Este muchachón que está acá, que lo único que hace es un procesador dedicado a la inteligencia artificial. ¿Quién creen que lo creó? No, fue nuestro amigo Google. Google viene y crea el TPU y ahora ustedes vienen y se meten a Colab de Google, buscan hacer en Colab, utilizar TensorFlow. Entonces, ahí en TensorFlow estaban utilizando eh, un TPU. A la larga, entonces nos damos cuenta que las empresas se siguen creando, siguen creando nuevas arquitecturas. Y créanme, crean en paleta. O sea, ahorita solo puse yo las comunes, pero también está todas las arquitecturas móviles. Y todo eso lleva un proceso también de intérprete, tiene que haber un intermedio entre las instrucciones de este chip con los lenguajes de alto nivel, ¿verdad? En este caso serían los lenguajes assembler, ¿verdad? Entonces, mientras viene creciendo viene creciendo la arquitectura, también viene creciendo el compilador, viene creciendo los lenguajes de programación. ¿Por qué? Porque los lenguajes de programación vienen cambiando en función de la arquitectura. Bien, a la larga pues, vamos cayendo también al típico, el paralelismo. Hay un capítulo completo en el libro que habla de paralelismo, de cómo manejar eh, funciones paralelas dentro de los CPUs que tienen múltiples core, ¿verdad? Entonces eso es algo que actualmente se maneja, ¿verdad? El paralelismo también es una aplicación de compiladores, ¿verdad? Ustedes quieren platicar de paralelismo, podemos platicar de paralelismo en el libro de compiladores y podemos leerlo y es algo que se aplica cuando ustedes tienen los famosos procesadores de multinúcleos, 8 núcleos, 4 núcleos, 6 núcleos, 3 núcleos, ellos hablan de paralelismo, ¿verdad? Entonces, cuando ustedes hablan de paralelismo, también los lenguajes de programación deben estar preparados para manejar paralelismo, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta, como les digo, crece arquitectura, crece compiladores. ¿Cuándo va a dejar de crecer la arquitectura? Nunca va a dejar de crecer. Hay un teorema que se duplica la capacidad cada 2 años o 3 años, creo yo. No me recuerdo cómo se llama ese teorema,
que está calculado que la capacidad de las computadoras se duplica cada cierto tiempo. Entonces quiere decir que también, gracias Ronnie, no sé, no estoy seguro, no estoy seguro si es eso, tal vez, posiblemente, seguramente. Sí, es eso. Gracias Ronnie, es esa la ley de Moore. Entonces, esa función también aplica a los compiladores. Así tiene, no crean que solo crean los nuevos chips y ya estuvo. Y vivimos con los lenguajes ensambladores de hace 10 años, 20, ¿no? O sea, sigue creciendo también. Sigue creciendo. Y se optimiza en el uso del CPU, del paralelismo y todas esas cuestiones. Entonces, y yendo cerrando este tema ya de compiladores y de sus aplicaciones y de todo, para ir cerrando la sesión, hay una característica en la aplicación de los compiladores. Es conocimiento de alto nivel. Es conocimiento científico que no hay en Guatemala, lamentablemente. Yo se los voy a decir así, se los digo así, sinceramente, no hay. En Guatemala, ¿qué van a ver ustedes? ¿Cuáles son las oportunidades de trabajo? Programador, infraestructura y en algún punto gerencia de TI. Únicamente. O sea, no esperen otra oportunidad aquí que diga, puchis, hay una empresa que está utilizando paralelismo y está contratando ingenieros, así, y aquí nos vamos a meter, o sea, no lo hay todavía. Espero que lo haya, espero en verdad que algún día lo toquemos este punto. No lo hay, ahorita todavía estamos en un punto en el cual todo va a ser optimizado. ¿Cuál sería la propuesta acá? Con lo que vino la pandemia, vino a exponer, a potenciar los empleos en línea. Entonces, eh, tal vez no se quita tal vez una oportunidad en línea, ¿verdad? De venir y estar inmerso en uno de estos proyectos. Si alguien quiere seguir estudiando, puede seguir estudiando maestría, incluso un doctorado, y dedicarse al estudio de compiladores y difundir la ciencia en los compiladores. Ese es algo por lo que yo voy ahora, ¿verdad? O sea, me voy más que por el lado académico, me gusta mucho la academia, me voy por ese lado, en la investigación pura de este lado, ¿verdad? Para que no digan, puches, el Inge solo dice, pero no hace. No, yo también voy por ese lado, por la academia, ¿verdad? En su momento, pues, no sé si me dará la oportunidad de trabajar en eso, no sé, pero me voy más por el lado de la academia y la ciencia para sentar bases en un futuro, que venga gente y se dedique a esto. Fíjate que no hay aquí en la U y mucho menos en Guatemala. Yo sí lo voy a decir claro, no tengo pena de decirlo. Las maestrías de ingeniería son las mejores que hay en Guatemala. Te los digo así directo, o sea, no hay pierde. Y eso podemos platicarlo otro día, ¿por qué, verdad? Pero no hay pierde. Es lo mejor. Es lo que hay, ¿verdad? Y lo que sí se puede hacer es que llevas una maestría como yo hice, ¿verdad? Llevé una maestría en tecnologías de la información dentro de la universidad y mi tesis de máster fue algo aplicado a blockchain, ¿verdad? Entonces, no fue una maestría de criptografía ni de blockchain, pero sí mi investigación fue con base a eso, ¿verdad? Entonces, sí se puede hacer eso, ¿verdad? Sí podemos seguir y me gusta estudiar y sí voy siguiendo al siguiente grado después de máster, ¿verdad? Entonces, en algún punto me gustaría venir y hacer publicaciones de este tipo, ¿verdad? Obviamente mi campo de expertise incluye compiladores, pero no es mi fuerte. Mi fuerte, para que me vayan conociendo, es la criptografía, ¿verdad? A mí me fascina la criptografía, ese es mi campo de estudios. A eso va, todas mis investigaciones que voy realizando va a ser en torno a criptografía. En algún punto, pues, puedo también realizar esto para compiladores, ¿verdad? Pero a donde vamos es que las aplicaciones y las oportunidades de compiladores son mucho más allá de nuestro entorno, ¿verdad? Y yo los invito, les hago la invitación que cuando ustedes se gradúen, no olviden ustedes su área científica, ¿verdad? Porque vayamos viendo un poquito más allá de venir y programar, venir y administrar una nube, venir y crear bonitas aplicaciones con una buena arquitectura de microservicios y todo. Vayamos un poco más, ¿verdad? Vayamos un poco más profesional
Y miremos qué están haciendo los vecinos, ¿verdad? Siempre me gusta ver a mí el libro de compiladores. Miren el libro de compiladores en sus primeras hojas. Dice, revisado técnicamente por el Tecnológico de Monterrey. Digo, puchis, ¿cuándo va a decir revisado técnicamente por la Universidad de San Carlos? Digo yo, ¿verdad? Entonces, en algún punto, ¿verdad? Bien, espero. Pero vamos ahí viendo que hay oportunidades. Tal vez no aquí en Guate, pero sí en el extranjero. En el extranjero, créanme que no cualquier persona llega a programar en Silicon Valley no crean, o sea, no crean que cualquiera. O sea, aquí vayan quitándose ese, como que ese estigma. Hace poco estaba leyendo que decía 20% de los trabajadores en, no sé en dónde, creo que era en Google, no tienen un grado académico, decía 25. Y alguien le hizo la pregunta al que posteó esto. Eso quiere decir que 75% sí tienen un grado académico. Decía. Mucho más, decía, casi el triple que alguien que no tiene. Entonces vamos viendo que en esos niveles de allá en Silicon Valley trabaja gente de alto nivel. Y Silicon Valley no es la única cuna de estas cuestiones. Podemos hablar de empresas también de Europa, ¿verdad? En Alemania es pioneros en las cuestiones de hardware, ¿verdad? Entonces tienen muchas cuestiones muy pegadas a todo esto científico y nuestra misión es venir y difundirlo, ¿verdad? San Carlos genera muy buen contenido, créanme, se enseña muy buen contenido, pero nos hace falta venir y dar ese pasito, ¿verdad? Porque pues Guatemala nos tiene como un poco apretados en ese sentido porque no hay oportunidad. Ahorita dicen que necesita científico de datos, ¿va? Y bueno, cuando ustedes miran, llegan al puesto y el científico de datos es crear gráficas, ¿verdad? Es como un poco decepcionante, ¿verdad? Científico de datos y cuando miren es crear consultas en SQL, ya la gran dice, viene para abajo. Uno piensa que cuando hablamos de ciencia de datos es venir y crear eh, algoritmos de predicciones, de tendencias. Nuestros empleos todavía en Guate se rigen por el punto de la programa y todo va en torno a la programa, al final. Todo va en torno a la programa. Pero nosotros tenemos la misión de venir y dar el siguiente salto. Bueno, ya tenemos todo el programa, demos el siguiente salto, ¿verdad? Y eso se los dejo como tarea, como misión, ¿verdad? Cuando ustedes salen y si los que trabajan, pues que también lo empecemos a hacer, ¿verdad? Demos ese salto, evolucionemos como país, ¿verdad? Y pues bienvenidos si ustedes quisieran en algún punto mi apoyo en una cuestión, pues ustedes saben que cuentan conmigo. Soy entusiasta en todo este sentido. Para contestar la pregunta de Jonathan, que es un poco fuera del curso, pero es interesante que tengamos esas preguntas. ¿Es bueno invertir en la minería en Guatemala? Lo malo es que es volátil, es muy volátil. Lo puedes tener todo y al día siguiente no puedes tener nada. Entonces, es de tener cuidado. Si es bueno o es malo, no te puedo decir sí o no. Solamente ten en cuenta que es muy volátil. Y a veces se cumple en la vida, ¿verdad? Lo que viene fácil, fácil se va. Es como que a veces una ley en la vida. Entonces tengamos cuidado en eso, ¿verdad? Que la volatilidad de las criptomonedas puede llegar a ser su punto de quiebre. Así como viene y Elon Musk dice algo en Twitter, hace un tweet, se viene para abajo el Bitcoin. Ya. Así es la criptomoneda. Entonces no es algo seguro. Los Dogecoins también, pero o sea, hay mucha que es algo volátil. Se oye muy bueno, pero es algo volátil. ¿Verdad? Alguien me dijo que a veces, muchas veces los que usan, los usuarios de criptomonedas, de los que invierten en esas cuestiones, a veces parecen vendedores de Herbalife, ¿verdad? Porque te venden todo y uno a veces hasta se los compra, pero hay que estudiar bastante. Hay que estar tranquilos, hay que comprender cómo funciona. Si quieren, ustedes lean bien cómo funciona el blockchain, que a la larga está basado las criptomonedas están basadas en blockchain, entonces les interesa y ven, entonces prueben.
no se vayan a la primera, prueben un poco, o sea, ¿será que funciona? ¿Será que no? Recordemos que el punto en contra es la volatilidad. Esa es la cuestión, el punto en contra. Hoy tu dinero vale 100, mañana puede valer 10 y pasado puede valer 1000. Y que sí que lo sacaste cuando valía 10, entonces perdiste. Entonces, ahora imagínate si tenés todos tus ahorros ahí, todo tu dinero ahí. O sea, de un día puedes tener todo y al siguiente día todo tu dinero, todo tu trabajo no vale nada. Entonces, seamos inteligentes en esa cuestión, pensemos bien. Si recomiendo o no recomiendo, no podría tener la respuesta correcta. Yo no puedo venir, no recomiendo. Y tampoco puedo decir sí. O sea, es de estudiarlo, es de tener cuidado con esas cuestiones. Cuando la cuestión es volátil, es de tener cuidado, ¿verdad? Más que todo con dinero. Básicamente eso, ese es mi comentario. ¿Dudas hasta acá? ¿Preguntas? ¿Aportes? Ya sea de compiladores o de otros temas. Invito a leerlos, invito a leer bastante, invito a ver qué hacen también los hermanos países de Latinoamérica y todas estas cuestiones, ¿verdad? Y pues si no hay más dudas, seguimos el día jueves, ya vamos a empezar entrando en materia de explicar un poco los lenguajes de programación y esperemos que nos dé tiempo el, para el tema de análisis léxico. Vamos a ver. Ok. Uno de ustedes pueden buscar artículos científicos es en Scholar. A Google está en todo mucho. Entonces en Scholar. Eh, Ustedes pueden buscar ahí en Google Scholar. Por ejemplo, ahorita estaba haciendo una búsqueda. Este es Scholar. Cabal, esto estaba buscando ahorita. Y para ver qué hace la gente, ¿no? Este es un quantum, es decir, un autómata cuántico y gramáticas cuánticas, es decir, análisis léxico cuántico y análisis sintáctico cuántico. Vamos a ver PDF. Aquí está. Esta es una investigación en la Universidad de Santa Fe, en 1998, mire. En 1998 ya existían compiladores cuánticos. En Estados Unidos. eh, y bueno, aquí dice toda la cuestión de cómo cómo está toda su investigación, el resultado de su investigación del análisis léxico cuántico y análisis sintáctico cuántico para computadoras cuánticas, porque en computadoras cuánticas se maneja en otro tema. Entonces aquí en Scholar pueden ir buscando ustedes cualquier cuestión, ¿verdad? Entonces aquí pueden ir ustedes leyendo, buscando, eso sí, casi todas las ciencias se escriben citar NAPA, aquí, citar, aquí está, copian y pegan y eso. Entonces ustedes pueden ir viendo, obviamente, pues casi que todo va a ir en inglés, ¿verdad? La ciencia se escribe en inglés, no en español, ¿verdad? Entonces ahí vamos viendo, ¿verdad? Ir con puertas cuánticas y compiladores cuánticos. Bueno, entonces pueden ir, es un buscador de artículos científicos, ¿verdad? Entonces se los dejo ahí de tarea para que vayan viendo lo amplio que puede llegar a ser esta cuestión del tema de compiladores, ¿verdad? Y qué hacen nuestras universidades hermanas en otros países, ¿verdad? Entonces, no sé si tienen otra cosa que preguntar. ¿Una duda? ¿Comentario? Y bueno, y si no tienen, pues dejamos hasta acá la clase del día de hoy. Nos vemos el día jueves y hablando temas de introducción a los lenguajes de programación y si nos da un poquito ahí de tiempo, el análisis léxico. Entonces, que tengan un buen día y nos vemos el día jueves.